buenos días, bienvenidos a esta emisión especial de Los Siete Locos. Decidimos hacer un programa especial hoy porque han muerto varias personas, escritores y gente relacionada con la cultura a la que queremos recordar, como hacemos siempre en el programa. Tenemos un archivo tan grande, ¿no? 36 años de programa, ha venido tanta gente y nos gusta recordarlos y homenajearlos. La primera, por supuesto, es María Kodama, que murió hace unos días. Con María Kodama tenemos una larga historia. Yo recuerdo, yo trabajaba en esa época, todavía no hacía Los Siete Locos, trabajaba en el diario La Razón, en el matutino de La Razón, y ahí seguíamos con mucha atención todo lo que pasaba alrededor de Borges en esa época, el casamiento de Borges con María Kodama, la muerte de Borges, por supuesto. Y yo quería entrevistarla, en ese momento era muy complicado. Y cuando ya estábamos acá, en este canal, un día me llama el poeta Alberto Girri, que era un querido amigo, además de gran poeta, y él era muy amigo de María Kodama, y me dijo: Cristina, ¿te gustaría que fuéramos al programa con María? Bueno, por supuesto, había tanto que yo quería preguntarle. Y esa fue la primera vez que vino María Kodama a Los Siete Locos, año 88, 89. Y vamos a empezar entonces recordando ese momento. Ahí estaba Carlos Ulanowski con nosotros, Alberto Girri, por supuesto, y María Kodama. Vamos a ver un pequeño fragmento y seguimos. Bueno, yo supongo que la muerte es el acto más trascendente de la vida de una persona, porque es lo que cierra, es el final. Y de algún modo, ¿no? El final físico, digamos. Y creo que para mí fue un rito de iniciación porque fue como un aprendizaje de lo que tiene que ser una muerte. Es decir, la forma en que él aceptó su enfermedad, la forma en que él decidió morir secretamente, digamos, en paz, sin publicidad. Todo eso fue como mostrando algo que de algún modo intuía y que había sido su vida, una vida para lo personal recatada, secreta y muy austera. Y además, una cosa así extraordinaria fue que desdramatizó toda la situación, porque cuando llegamos a Ginebra y me anunció que íbamos a quedarnos allí, porque él quería quedarse allí y morir ahí, a continuación me dijo que teníamos que continuar haciendo una vida normal como la que teníamos en Buenos Aires. Y entonces me dijo si yo podía encontrar un profesor para que continuáramos los estudios de japonés. Como no encontré a nadie que fuera hasta el hotel. ¿Estaban estudiando japonés? Sí, porque la idea era irnos al Japón y hacer un retiro en un convento zen, si él hubiera estado bien. Y entonces, al no conseguir eso, bueno, un día leyendo unos avisos encontramos un profesor que daba clases de árabe y él quería estudiar porque era la costumbre que teníamos en Buenos Aires desde siempre. Y entonces este profesor, un profesor de árabe de Alejandría, fue nuestro profesor de árabe, ¿no? Y Borges se entretenía muchísimo preguntándole todas las acepciones de las palabras que él recordaba de sus lecturas de Las Mil y Unas Noches. Y además trabajaba muchísimo haciendo la revisión de las traducciones al francés. Entonces yo creo que fue como una vida maravillosa y completa, ¿no? Para un escritor como él poder terminar su vida haciendo la revisión de su obra para entrar a una colección como es la de la Pléiade en francés, ¿no? Bueno, María Kodama a lo largo de los años vino unas cuantas veces acá a Los Siete Locos, pero vamos a pasar una nota que hicimos a los 30 años de la muerte de Borges. Ella sacó un libro de homenaje a Borges y a raíz de eso vino al piso y hablamos de muchísimos temas. Fue una nota bastante larga. Vamos a pasar varios fragmentos de esa nota. Ahí lo vemos. En este libro
hay partes, por lo menos, de distintas charlas que vos has dado en el mundo sobre Borges, Sí. que estás todo el tiempo, además, viajando Sí. y dando charlas, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, todo Sobre el todo tiempo. este año es una cosa impresionante. Sí, como son los 30 años, hay muchos homenajes, mucha actividad, muchas cosas que organizan otros, que organizo yo, entonces es todo Estás de un lado para el de otro. un lado para el otro. Y has dado muchas conferencias sobre distintos temas, ¿no? Relacionados con Borges o sobre la obra de Borges. Sí. Yo estuve viendo sobre Buenos Aires, por ejemplo. Ah, claro, sí. Claro, todo lo que Borges ha trabajado sobre Buenos Sí, Aires, sí. qué sé yo, la memoria. Hay una parte sobre las autobiografías, ¿no? Y, Sí. y yo pensaba, digo, Borges, autobiografías, sí, hay dos, ¿no es cierto? Directa o indirectamente. Indirectamente, sí. Sí. Sí, sí, indirectamente, porque él no creía, primero en las biografías no creía, Sí. porque Él decía... escribió sobre... bueno, él escribió sí, sobre Evaristo Carriego, pero no una biografía en Carriego. realidad, ¿no? No es una biografía en realidad, No. pero él no creía en las biografías, porque es cierto, en la biografía, en realidad, el que la escribe, de alguna manera, vuelca lo que él imagina que el escritor es. Si es difícil escribir una autobiografía, es casi imposible una Es muy biografía. complicado. Es muy complicado. Tiene que ser una persona muy objetiva, tiene que ser una persona con una sensibilidad muy semejante, con pasiones muy semejantes, y eso es muy difícil de, Bueno, de sobre encontrar. Borges se han escrito unas cuantas biografías. Sí, unas cuantas, pero creo que ninguna con éxito. No te gusta ninguna. La verdad que no, Había porque... una de Horacio Salas, me acuerdo. Esa es la rescatable. ¿No es Sí, cierto sí, que sí, sí? esa es la Estaba muy bien. rescatable. Esa es la, sí, había olvidado lo de Horacio. Horacio Salas, siempre lo digo yo, es una de las mejores. Sí, sí. Y él es una persona muy sensible en su propia creación, y yo creo que eso es lo que lo ha ayudado a hacer una cosa. De las únicas, la única que se salva es esa. Es equilibrada, ¿no es cierto? Exactamente, ese es el término exacto. Es equilibrada. Cuando Borges escribe sobre sí mismo, ¿es al final de las obras completas? Claro, un poco. Vos lo decís acá. Sí, sí, sí. Que escribe medio en tercera persona, Medio en como tercera, si no sí, fuera como él. si no fuera él, Pero exacto. hay elementos, ¿no es Sí, cierto? sí, claro. Sí. Y la que hizo con Norman Di Giovanni. Esa la leí. Esa sí, la biografía que en realidad es como un diálogo, ¿no? Sí, Sí, pero sí. es sobre su vida. Es sobre su vida, sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Qué sé yo, tantos temas aparecen acá que son los temas, ¿no es cierto?, de Borges, el tiempo, Claro, qué sé yo, las religiones. Sí, eso que le bueno, todo interesaba esto está tanto. acá analizado. sí. Uno pensaba, vos pones en el principio del libro, dice exactamente, donde usted esté, hablándole a Borges, en algún punto del infinito, convertido en luz o energía, este libro lo llenará de alegría. Y yo pensaba, Borges siempre dijo que es agnóstico, y vos también. Sí, pero también. sin embargo acá, donde usted esté en algún punto del infinito... Claro, porque es lo que jugábamos, ¿no? Porque él, por ejemplo, él era agnóstico y yo también. Entonces decía, pero él a veces decía, bueno, nosotros nos hemos reencontrado porque tenemos que venir de varias generaciones anteriores, por la forma en que coincidíamos en muchas cosas. Decía Borges. Borges me decía. Bien. Y entonces prometámonos, me decía él, que si eso existe, nos vamos a reencontrar. Entonces yo le decía, sí, Borges, yo le prometo, pero soy sincera, en la próxima yo científica. Y él cerraba los ojos y me decía, no me diga eso, porque él quería volver a ser escritor. Seguro. Entonces estaba desesperado y bueno, y jugábamos con eso y después me decía, no, pero sí, porque el agnóstico, en realidad, el que cree está en un círculo. Dios existe, con las dudas que la fe conlleva, pero está encerrado en un círculo. El ateo, Dios no existe y está encerrado en un círculo. El agnóstico, somos muy patéticos porque buscamos a lo largo de nuestra vida, buscamos a Dios por un camino paralelo, tratando de encontrarlo por la única forma en que nunca vamos a encontrarlo, que es la razón. Por la razón. Entonces Borges me decía, pero si eso es así no nos vamos a reencontrar. Y yo decía, pero sí, Borges, si dicen que en el infinito las paralelas se unen, así que nos reuniremos con esa Dios, energía, fuerza primera, como queramos llamarlo. Borges también le interesaban mucho las religiones Muchísimo, orientales. muchísimo, claro. Sí. Muchísimo, ¿no es Sí, cierto? sí, le fascinaba, sí. Y él entra al budismo a través de la lectura de Schopenhauer, cuando él estaba en Ginebra, y a partir de allí se interesa por toda digamos, las religiones orientales. Cuando vivió en Ginebra, de joven. Claro, de joven.
Vivió una 18 etapa, años, Borges, claro, 18 años tenía. Sí, sí, un poco Fue con menos. la familia, con Sí, los padres. sí, Sí, sí. Porque el padre parece, como tenía mala vista, iba a someterse a una operación allá en Sí. Ginebra, o algo así, que después no resultó, en fin, yo no sé. Pero bueno, y él se educó allí en el Collège Galván, estuvo creo que 2 años, no lo terminó, y después él, bueno, después ya fue a España y se hizo su grupo de amigos. Y que los tuvo toda la vida, ¿cierto? toda la vida, sí, Sí. sí. Por ejemplo, los amigos de Ginebra, yo los conocí, y cada vez que íbamos allí, él decía, bueno, tenemos que reservar una noche para comer con nuestros amigos, y ahí comíamos con ellos, ¿no? Así que... La ciudad que eligió para morir. Exactamente, exactamente, sí. Sí, porque como él decía, era... lo que pasa es que él quedó horrorizado, porque yo cuando él me decía que... fuimos en una gira por Italia, ¿no? Y entonces en esa gira, pues fue su última gira y retriunfal, una cosa maravillosa. Incluso pudo ver una retrospectiva de Fuseli que él adoraba y que recordaba de cuando lo había visto en su juventud. Así que todo tuvo en ese momento. Y una larga entrevista con la televisión italiana, espléndida. Y entonces cuando terminamos me dijo que íbamos a Ginebra. Yo dije, es normal, se quiere despedir. Y cuando llegamos me dice, no volvemos. Entonces yo no dije nada, pensé que él no se sentía bien. Y hablé con los editores y entonces les pregunté, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos? Me dice, bueno, ningún problema, podemos enviar un avión digamos, sanitario, donde hasta sala de operaciones hay, así que no hay problema. Yo no hablo con él porque me voy a sacar corriendo. Entonces hablé con el médico habla con él, y entonces él me pregunta, ¿no? Que si yo había hablado con el médico. Digo, sí, claro. Si podía saber qué le había dicho. Sí, claro, le dije. Entonces fue terrible, porque me abrazó y me dijo que si yo lo quería, como él sabía que yo lo quería, yo había olvidado eso, no podía querer ver su agonía convertida en un espectáculo, empapelando las calles de la ciudad, como había sucedido con Balbín. Sí. Y ahí se terminó todo. Sí, Y esas fotos tremendas. Tremenda. ¿No? De Balbín, sí, en la terapia intensiva. Que se metió alguien, sacó, pero sí, y entonces yo le dije, no, le digo yo, no es que yo quiera que usted vuelva. Lo que yo quiero es lo que querría para mí, elegir en libertad, la libertad. Porque si uno elige algo por miedo, eso es espantoso, porque el miedo es digamos, el Señor que nos esclaviza y que nosotros mismos lo ponemos dentro de nosotros. En cambio, si uno tiene la libertad es elegir. Entonces yo le dije, lo hice para que usted elija. Si usted se quiere quedar, ok, nos quedamos, no hay problema. Y nos quedamos. Te atacaron muchísimo vos. Pero por favor, ¿pero quiénes? Señoras despechadas, señores pobres. Que sí, nunca pero vos, podían... María, yo sé que pasaste épocas duras con todo este asunto. Que claro, 30 años. Yo no podía hacer Bueno, un ya duelo. pasó tiempo, digo, pero No. Esas ¿tenés cosas, el mismo dolor que en ese momento? No he podido hacer el duelo todavía. Por eso yo le digo a mis amigos que me voy a ir a Mongolia el año que viene a hacer el duelo. Después en soledad, en paz. Años, exacto, en soledad y en paz. Sí, sí. Así que... Ahí empezó una época muy movida, sí, en todo muy sentido, terrible. ¿no? Sí, después, viste, es terrible. Terrible porque... No sé, porque entendí que no pertenezco acá. Me lo hizo entender el abogado francés. ¿Qué te dijo? Me dijo algo terrible, pero que no sé si agradecérselo o no, pero posiblemente sí. Y ahí me di cuenta que yo no pertenezco porque yo fui educada por otra cultura. A mí me educó mi padre. La cultura oriental, te referís. Que nació, creció y se educó en el Japón. Sí. Entonces yo pertenezco a esa cultura, no a esta. Y el abogado me lo dijo en 2 palabras, que fue terrible, pero lo entendí. De todas maneras, seguís viviendo acá. Te podrías haber quedado en Francia o en cualquier lugar. Sí, no, pero hay algo que se quiebra dentro de vos. Es como si hoy tus padres te dijeran, te adoptamos. Claro. Vos vas a seguir queriéndolos, te cuidaron, te educaron, pero algo dentro de vos se quebró porque te engañaron. ¿Entendés? Y el engaño es lo peor que hay. O sea que en ese sentido estamos igual que hace 30 años. Sí, igual, pero con ¿cómo te puedo decir? Con el conocimiento, por eso no hay cosas negativas, con el conocimiento de que simplemente yo
pertenezco a otra cultura y ya está, ¿comprendés? O sea, no, por eso no tengo... Vos en ese momento decidiste que ibas a dedicar tu vida, tu energía, tu fuerza laboral, digamos, a difundir la obra de Borges y a honrar la obra de Borges. Es decir, eso es una cosa que estaba en mí siempre, ¿viste? Ya estaba, lo habías hablado con él inclusive. Bueno, él te nombró heredera universal. Claro, sí, yo no sabía, porque él ¿No sabía lo sabías? no, me lo comunicó el abogado cuando yo estaba en Ginebra. Si yo lo hubiera sabido, él sabía que yo lo dejaba. ¿Por qué lo ibas a dejar? Porque yo quería que él entendiera lo que entendió, que yo lo quería a él, Sí. no el gran escritor, no, bueno, su obra Sí, naturalmente Borges, es él, sí, ¿entendés? todo lo Todo lo que Borges. significa. Sí. Entonces, yo por eso nunca quise nada. Yo no fui nunca su secretaria, dicen que fui su secretaria, nunca. Yo trabajaba, yo tenía alumnos a los que enseñaba español, que continúan siendo amigos míos, muchos de ellos, japoneses, turcos, ingleses, de distintas nacionalidades. Te dedicabas a eso. Y yo me dedicaba a eso, ganaba mi dinero con eso, por supuesto. Y estaba cerca de Borges como mucha gente al principio. Borges además es ciego, o sea, siempre Borges tenía gente que lo ayudara, que le leyera, que lo acompañara en los viajes. Sí, siempre tenía Y un poco alguien. vos empezaste a rodearlo desde ese punto de vista, a viajar con él, a estar cerca de él. No, además yo creo que lo que a él lo fascinó es que cuando yo lo conocí a él, yo tenía 16 años. Y entonces un día estábamos hablando sobre la situación de Europa, no sé qué pasaba. Bueno, no me acuerdo exactamente a raíz de qué salió esto. Entonces yo le dije, Borges, ¿sabe qué pasa? Esto es terrible lo que voy a decir. ¿Sabe qué pasa? Europa y nosotros tenemos toda esta historia porque traicionamos y la traición se paga en la vida. ¿Cómo traicionamos?, me dice él. Entonces yo le contesté lo que yo pensaba. Entonces le digo, nosotros teníamos que seguir la tradición del Olimpo, rezar a nuestros dioses de pie, el Olimpo donde eran como nosotros, seres humanos que se peleaban, eran infieles, tenían hijos, no los tenían, se enamoraban de gente de la tierra, de nosotros. Y teníamos la lógica, la razón. Esa era nuestra herencia. Nosotros, en cambio, cortamos eso para adoptar una religión que no nos pertenece, que habla por metáforas, y que tiene entre sus mandamientos uno, que es terrible: no tendrás otro Dios más que a mí, principio de toda dictadura. Cuando los gobiernos se dan cuenta que eso puede servirles, se unen a la iglesia y entonces allí está lo que tenemos. Entonces él me mira, pero asombradísimo, y me dice, pero usted no puede haber leído a Nietzsche. Digo, no. Me dice, usted acaba de decir en pocas y clarísimas palabras lo que Nietzsche dice a través de no sé cuántas páginas. Y ahí yo creo que empezó toda la historia, ¿te das cuenta? La historia de darse cuenta que tenía un interlocutor que no quería prólogos, que no quería ayudas, que no quería nada, que lo quería él. Yo creo que ese es el punto, me parece. Siempre se hablaron de usted. Claro, sí, porque de vos hablamos a todo el mundo, a los profesores en la facultad de voz, al taxista, al conductor. Ahora, pero en esa época no sé si era así. Sí, te estoy diciendo. Claro, vos te acordás muy bien de eso. Yo me acuerdo muy bien de eso. Y entonces, por ejemplo, él me dijo un día, bueno, está bien, si usted no quiere tratarme de vos, porque yo le digo, pero si usted ve que subimos a un taxi, el señor del taxi me dice, ¿a dónde qué tal, María, cómo estás? Y usted me pregunta, histérico, ¿la conoce? ¿La conoce? Todo el mundo se tutea, todo el mundo. Por lo menos en el círculo en el que yo me movía. No sé, en otros círculos, no sé. Yo hablo del círculo en el que yo me movía. Y entonces, muy interesante, porque él me dice, bueno, está bien, si usted quiere que nos tratemos como las viejas parejas criollas, entonces porque es cierto, acá en las provincias, incluso ahora, los matrimonios se tratan de usted, en algunas provincias. Claro, seguro. Sí, padres a hijos, seguro. Y así se estableció la relación. Y así se estableció la relación, de la fascinación que dice haber sentido cuando yo expresé lo que Nietzsche necesitó un libro para expresar. A los 16 años. Exacto. Vos siempre supiste entonces, en muchos años de tu vida antes de que muriera Borges, de que vos te ibas a dedicar a la obra de él. O sea, el futuro estaba marcado. Claro, sí, pero la obra de él me fascina, ¿no? Claro. Si no me hubiera fascinado. No, por supuesto. Pero no es solo la obra, también es un acto de amor. Porque uno podría decir, no sé qué hubiera pasado con Borges,
Probablemente no, pero pasa con tantos autores que después de muertos se los va olvidando. Y Borges está cada vez más vivo por sus méritos propios, obviamente, pero además porque es una obra que constantemente vos has movido en el mundo. Eso influye mucho. Sí, sí, eso o sea, es un rol. Vos sentiste que era como una obligación que tenías o un deber. No, tampoco. Es decir, es un placer enorme. Yo solo me muevo por el placer, yo soy hedonista. Mira vos. Sí, de otra cosa no. Y entonces, bueno, pero son cosas... Y hay una cosa muy interesante. Eso sí es fascinante. Yo tendría 10 años, y encontré en mi casa, seguramente era Sur, no me acuerdo, en una revista, la abro y leo un cuento. El cuento empieza: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Frase extraordinaria. Exacto, la unánime noche. Exactamente, que es de las ruinas circulares. Yo digo, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final, no entendí una palabra, y hasta el día de hoy sigue siendo mi cuento. Y si una ley saliera que hay que quemar la obra de todos los autores y salvar solo una obra, yo salvo esa. Las ruinas circulares. O sea que desde los 10 años eso me atrapó para siempre. Ahora, hace pocos años, hará 2 años, cuando fue el Salón del Libro en París, me dieron un libro muy interesante para que yo hiciera el prólogo, para presentarlo en el Salón del Libro de París, que era un libro de entrevistas que había hecho Victoria Ocampo a Borges de una manera muy interesante, a través de fotos. Ella le escribía la foto y él contaba lo que había pasado. ¿Tradujo ese libro? No lo vi acá. No lo sé, yo sé que lo presentaron, creo que Sur lo presentó en el Salón del Libro hará 2 años, una cosa así. Me dieron a mí el libro para que yo hiciera el prólogo. Y eso fue fascinante para mí, porque, Victoria lo leía yo atentamente, y llega un momento en el que le dice: acá hay una casa Borges donde el jardín está a la derecha, la escalera a la izquierda. Y Borges contesta, después de muchísimos años, yo lo había leído cuando tenía 10. Entonces Borges dice, si es esa, es la casa de la calle Anchorena. En esa casa yo escribí Las ruinas circulares en una semana. Durante esa semana yo trabajaba, salía con mis amigos, caminaba solo, pero lo único que quería era volver a esa casa, porque nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo hice ese cuento. Esa intensidad es la que sintió una chica de 10 años. Claro. Por eso él decía que veníamos de otras vidas juntos, porque eran cosas extrañísimas las que nos pasaban. Es muy impresionante. Es impresionante. Más allá de todo lo que sufriste personalmente, vos además trataste de proteger la obra de Borges. Hubo muchísimas acciones judiciales alrededor de esto. Bueno, claro, pero yo no, ¿cómo puedo decir? Son acciones judiciales respecto a gente que no respeta la obra. Bueno. Es decir, la obra entra en dominio público, digamos, cuando cumple, creo que 70 años. Ahora son 70 años. Bien, perfecto. Sí. Entonces, digamos... De la muerte. Exacto. Entonces, digamos que la gente frustrada, la gente que quiere colgarse de un nombre para ser ellos... Bueno, puede colgarse de Shakespeare, Dante, lo que sea. Pero ellos no pueden colgarse del nombre de una persona y deformar esa obra, ¿no es cierto? Por ahí habrá casos, pero ¿no pensás que hay otros que por ahí no se quieren colgar de la obra, simplemente la sienten y quieren trabajar sobre ella? No, trabajar sobre esa obra es una cosa, y otra cosa es tratar de deformarla, de ampliarla, como el famoso Aleph engordado. Uy, el último fue el del Aleph engordado, que fue el año pasado. Tengo que hacer un corte, vamos a seguir hablando un poco de esto. De ese caso y de tantos otros. Ese fue el último, el del Aleph engordado, que tuvo mucha defensa y vos fuiste bastante atacada también ahí. Bueno, pero espera, vamos al corte. Ya volvemos. Bueno, seguimos conversando con María Kodama. Lo último que se dijo en el bloque anterior era el tema del libro de Kachatkian, el Aleph engordado, que fue el último juicio, creo. ¿En qué está? ¿En qué estado está ahora? No tengo idea, yo soy buenos abogados, yo no. ¿Te abrís del asunto? Y lógico. No sé en qué se habló mucho el año pasado y de pronto no sé cómo terminó, ¿no? No tengo idea. Pero hubo muchos escritores que apoyaron al autor del Aleph engordado. Dicen, bueno, la intervención en una obra hoy no se ve como plagio.
No sé, yo lo que pienso es que hay una cosa que es el respeto por la obra de otra persona. Y por eso te digo, yo no tengo las leyes de acá en mi educación, ¿te das cuenta? Entonces, para mí hay una cosa que es el respeto al otro. Mi libertad llega hasta acá, quiera o no quiera, porque ahí empieza la tuya. Y yo tengo que respetarla, me guste o no me guste. Además, hay leyes que protegen eso. Pero acá no. Acá nada existe, entonces, ¿qué querés? Yo no puedo hablar porque son dos formaciones totalmente diferentes. ¿Te das cuenta? Dos cosas de respeto, ¿cómo te puedo decir? Que no existen acá. Entonces, ¿qué querés que te diga? Yo no... Es inútil. Hablamos dos idiomas que son diferentes. Pero vos te mantenés muy firme en lo tuyo, porque recién me decías en el corte, me atacan siempre. Bueno... Sí, pero eso a mí tampoco tratás de conciliar, vos en eso sos muy estricta. Porque no es mi obra, yo con mis cosas puedo conciliar, con una responsabilidad yo no puedo conciliar, de alguien que además sabía cómo pensaba, ¿comprendés? Entonces... Vos si no me pidió permiso, pero segura que si te pedía permiso vos le ibas a decir que no, ¿no es cierto? Le ibas a decir pero que por no. Supuesto, claro. O iba a tratar de hablar para que arreglara eso, porque él interviene en la obra de Borges, cambia palabras, copia... Yo no puedo permitir eso. Cuando vos has visto lo que para una persona ha sido hacer una obra, ¿entendés? Es como si vos tenés un hijo y alguien viene y te lo tortura o te lo mata. Es lo mismo. El hecho de que sea algo intelectual no significa que no tenga quizá tanta importancia como algo físico, ¿comprendés? Para mí. Sí. Pero yo fui criada con otra cultura. Sí. Entonces no podemos entendernos nunca. El caso de Borges es tan extraordinario. Uno piensa, está bien, los derechos están vigentes y vos sos la heredera y eso no hay ninguna duda. Pero es una obra que ha marcado tanto que todo el mundo la siente un poco como propia. No, escúchame, hay toda una generación de escritores españoles que han sido influenciados por Borges y ninguno lo copió. ¿Entendés? Ahí está la diferencia. El que es creador y el que no es creador. El que es creador se inspira en eso y hace otra historia. El que no es creador... copia, trata de deformar, de destruir. ¿Y te parece caso más vergonzoso que ese poema que circulaba instantes, que yo tardé 8 años? No, es vergonzoso. Es vergonzoso. ¿Se acuerdan el poema ese que se dijo que era de Borges? Y que claro, cualquiera que haya leído a Borges sabe que no es de Borges. 8 años de mi vida hasta que encontré el libro y la autora. ¿A vos qué te parece? ¿Quién era? Nadine Steyer. Fue publicado por Bantam, americana. Fue publicada en un libro por la editorial Bantam Press en Estados Unidos. ¿Entendés? Entonces, a nadie se le puede ocurrir que eso es de Borges, pero a alguien se le ocurrió, lo instaló. No solamente se le ocurrió. Cuando yo vengo a la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que tanto quiere a Borges, que tanto me critica a mí, ¿no es cierto? Entonces yo llego a la Feria del Libro de Buenos Aires y que encuentro a la entrada de la feria el poema. Yo estaba con Hermes Villordo. Y el poema, como de Borges, que era divino. Qué querido amigo, murió hace tantos años ya. Sí, amoroso. Bueno, entonces el poema colgado ahí en la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Comprendés lo que te digo? Sí, totalmente. Entonces le digo a Hermes, ayúdame a sacar esto. Y Hermes, que era tímido, me dice, pero María, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vos querías desmontarlo ahí nomás? Lo desmonté. ¿Vos? Por supuesto, físicamente lo arranqué, hice un rollo y dije, ¿dónde está Marta Díaz? La directora de la feria en ese Exactamente. momento. Fui y dije, ¿qué significa Marta esto? Díaz? Nadie es responsable acá. Siempre es el otro. La culpa es del otro. Por eso siempre volvemos a cometer el mismo error. Porque si vos sabés que tu culpa es esta y vos sabés que te equivocaste, otra vez no lo vas a... Ellos pensaban que era de Borges, obviamente. Bueno, si entonces no merecen a Borges. ¿Entendés lo que te digo? Sí. No lo merecen. Esa es la realidad, ¿te das cuenta? Porque si tenés un escritor así... pobrísimo, no tenía nada que ver con Borges. Por favor. Entonces, y un día yo estaba con Aurora Ginastera en Nueva York y fue genial. Me llaman por teléfono y me traen la comunicación. Ella me había invitado a comer, entonces yo le dije que fuera al hotel para tomar algo. Me traen el teléfono. Entonces me dice, y yo estaba escuchando, pues estaba sentada hacia mi lado. Entonces me dice, María, dice, te llamamos para proponerte algo. ¿Ah, sí? Dice, sí, hemos pensado que vamos a hacer algo en el puente de Brooklyn con hombres, mujeres, niños de toda nacionalidad, de toda edad, de toda raza. Dice que van a recitar el poema Instantes de Borges. Ah, sí, les digo yo. Sí, y te ofrecemos $1 millón. Yo digo,
$1.000.000. Bueno, para empezar, María, lo que vos quieras, lo hablamos. Ah, sí. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Ese poema no es de Borges. Ustedes hablen con la autora, Nadine Steyer, pregunten en la editorial Bantam Press la dirección o comuníquense con ellos y ofrézcanle a ella $1.000.000 para empezar o lo que ella quiera. Si ustedes llegan a hacer algo con ese poema en el puente de Brooklyn o en el puente del infierno, no $10 millones van a tener. Claro, y allí no es una broma el juicio. Pero vos fíjate hasta dónde llegó ese poema. Por eso. Entonces yo porque era como sensiblero, entonces tocaba resort, pero claro, Borges no es así. No es así. Pero si nadie lo ha leído, es lo que él decía. Y es la verdad. Él decía, pero María no me ha leído. Pero si no, imagínate, si vos lo has leído una vez, ¿cómo vas a pensar que eso es de él? No hace falta ser un experto. Pero lógico. ¿Cómo era? Borges se sentía reconocido. Él tenía conciencia de lo que era, de que era Borges, sí, ¿no es cierto? No tiene, es decir, no, él decía que la gente era muy generosa, que no era para tanto, que bueno, pero por ahí sí sabía, ¿no? No lo sé, porque sí la gente piensa que era una pose de él, pero no sé si era una pose de él. Yo no lo sentía como una pose de él, lo sentía como alguien que esencialmente es una persona, digamos, que no es pagada de sí misma, como se dice. No, eso no me parece, nunca dio esa impresión. Nunca dio esa impresión. ¿Él qué decía del Nobel? Se divertía. ¿Le divertía que no le dieran el Nobel? Él decía que él, un día un señor le dijo, yo le voy a pedir, Dios lo libre, le dijo, porque en realidad, si me nombran, yo soy un número más en una lista. En cambio así, soy el mito escandinavo. el hombre al que nunca se lo dieron. El mito escandinavo, prefiero ser el mito escandinavo. No lo tomaba así todo con mucha diversión. ¿Cómo fue? Dicen que no le dieron el Nobel a Borges por sus declaraciones políticas, etcétera. Sí, fue por eso. Fue por eso, porque yo me acuerdo que además muchos de los periodistas, no todos, muchos se salvan, pero en general con esa maldad que los caracteriza, que hablan sin preguntar, sin saber, ¿no? Digo maldad en ese sentido, ¿no? Porque dicen cualquier cosa. Entonces, yo me acuerdo que una vez suena el teléfono y eran de Suecia, entonces un periodista creo. Entonces voy y le digo, ¿por qué llaman de Suecia? No nos hagamos ilusiones. Entonces va al teléfono y yo me iba a retirar porque siempre lo dejaba solo cuando hablaba porque es natural, es su intimidad. Él me retiene, escucha atentamente y le dice, señor, yo le agradezco mucho lo que usted acaba de decirme, pero después de lo que he escuchado, quiero decirle algo. Un hombre, hay dos cosas que no puede aceptar, ni sobornar, ni dejarse sobornar, señor. Muchas gracias, iré a Chile y le colgó el tubo. Entonces yo le dije, bueno, me imagino lo que le dijo. Dice sí, que si no iba a Chile, porque esa es otra cosa perversa. Por ejemplo, en Chile estaba Pinochet. Sí. En Chile le dan el doctorado en la Universidad Católica. Sí. Es, digamos, protocolo que cuando a un escritor, supongo a un científico también, no lo sé, le dan un premio así, evidentemente es protocolo que el presidente esté. Cuando fue en París fue Mitterrand, cuando fue en Cambridge fue el marido de la reina que bajó en un helicóptero para almorzar con nosotros. Entonces quiero decir que no es que él fue y porque, sino que ese es el protocolo. Entonces este hombre le dijo que si él no iba, entonces tenía posibilidades de ganar el premio. Y yo le dije, ¿no quiere pensarlo? Entonces él me dice, ¿lo pensaría usted? Usted sabe que no. Entonces María me abrazó y me dijo, sigamos con nuestra lectura, acá no pasó nada. Y se terminó. Igual lo pagó caro, el encuentro ese con Pinochet, todavía se habla de eso, imagínate, sí, pasó a la pero no historia. fue un encuentro con Pinochet. No, está claro, sino que pero fue ¿cómo una pasó? Como que recibió una sí, condecoración. pero por eso te digo, no. La condecoración no la recibió de Pinochet. Pero, claro, fue el doctorado honoris causa de la Universidad Católica. Pero digo, lo que quedó en la historia es eso. Y bueno, pero vos ves el partidismo, porque por ejemplo, cuando Sábato y él estaban con Videla, ¿a quién en la foto? El famoso almuerzo, ¿a quién salía? Borges. A Sábato nadie lo nombraba, porque Sábato estaba en la izquierda. Entonces, haceme el favor. Pero lo pagó caro también Sábato, el almuerzo con Videla. No sé. Ahora, no Borges, vamos a decirlo, lo hemos dicho muchas veces, Borges
Después recibió a las madres de Plaza de Mayo, firmó solicitadas por los desaparecidos, etcétera. O sea, él lo dijo, esto es una causa humana, no política. O sea, tuvo la grandeza también de retractarse de otras cosas. O sea, es un hombre que era un humanista, pienso, una persona... Sí, con una mentalidad totalmente abierta. Y libre. Y libre, era libre. Lo que pasa es que la gente no aguanta a la gente libre. La gente quiere así, zombies. Y era Borges, además. Entonces todo lo que se relacionaba con Borges era nota y llamaba mucho el escándalo. La atención. Y es así, ¿no es cierto? Sí, es así. Ahora, si uno piensa 30 años de la muerte, ¿qué quedó? Quedó la obra de Borges, exacto, que hoy está vigente. Exacto. Y eso es lo que vale la pena. Exacto. ¿Te condecoraron ahora del gobierno japonés? Su Majestad el Emperador. ¿Qué tal? Sí, me va a condecorar ahora con la Orden del Sol Naciente con rayos de oro y plata. Por todo el trabajo que yo hago, aparte de conferencias que doy sobre Japón, del concurso de haiku que he hecho para estudiantes secundarios, que hace más de 10 años y forman parte de escuelas de todo el país. Empezamos con 4 o 5 colegios de estudiantes, de hijos de amigos, y ahora casi todo el país que participa. Así que sí, eso es muy lindo. Seguro. ¿Seguís con la Fundación Borges, el museo? Sí, el museo. Sí, ¿Se puede visitar el museo? Sí, de 10 a 14. De 10 a 14. ¿Decí la dirección? Anchorena 1660. ¿Anchorena y qué es? Anchorena entre Beruti y Juncal. Ahí está el Museo Borges, en la Fundación Borges, y se puede visitar. Sí, de 10 a 14, de lunes a viernes, menos en verano que está cerrado. Que hay objetos de Borges. Sí, claro, están los objetos de Borges, hay manuscritos, hay libros, en fin, no es un gran museo porque es una casa chica, pero ahí está. Muy linda, sí. Bueno, vamos a recordar ahora al escritor chileno Jorge Edwards, premio Cervantes, nada menos, que murió también hace unos días, con libros inolvidables, ¿no? Como Persona non grata, sobre su experiencia como diplomático en Cuba, o Adiós poeta, ese precioso libro donde recuerda a Pablo Neruda. Fue muy cercano Jorge Edwards a Pablo Neruda y escribió este libro maravilloso, Adiós poeta. Vamos a pasar una nota que hicimos hace no tantos años. Había escrito un libro sobre Montaigne y nos visitó, y también hablamos de unos cuantos temas con Jorge Edwards. Queremos recordarlo con esa nota. Ahí lo vemos. El rol de los escritores, pensaba con todo esto que decías, después Sartre, ¿no? Ese rol de los escritores que eran como referentes sociales, políticos, también se acabó. También se acabó. Sartre está siempre sentado por ahí. ¿Tenés nostalgia de eso o no? ¿Tenés nostalgia de eso o no? Pues vos sos de la época de la generación de Fuentes, de García Márquez, del mismo Vargas Llosa, Cortázar. La Guerra Fría era una guerra muy complicada, era muy sectaria. Y si no estabas con un lado, estabas condenado, y había una cantidad de prejuicios, de mitos, de leyendas. Por ejemplo, Gabriel Infante, que era amigo mío, salió de Cuba y fue un apestado. Totalmente. Durante muchos años, porque se había ido de Cuba, ¿te fijas? Así que el mundo quizá hoy día es más complicado, pero tiene un lado también más libre, a mi juicio. La Guerra Fría te encorsetaba, te clasificaba y te condenaba. Yo fui condenado después de escribir Persona non grata durante un buen rato. Te condenaban a ser no persona, porque no te nombraban más. No existías, ¿no? Dejabas de existir. Ajá. Sí. Entonces uno resucitaba, claro. Claro, pero mientras tanto, para una escritura, había que tener buena salud. Saber que uno iba a sobrevivir a esas etapas. Sí. Si vos pensás en el recorrido de cada uno, además tan diferente, entre García Márquez, que sigue en la izquierda, Vargas Llosa. ¿Tú crees que García Márquez sigue en la izquierda? ¿No? Yo creo que no. Yo creo que García Márquez sigue en García Márquez, que no es lo mismo. A ver, contá, sí. Sí, pues no es lo mismo. García Márquez no es un teórico político, en primer lugar. Le gusta el poder, le gusta ser amigo de gobernantes, pero es amigo de Fidel Castro y también era amigo de Pastrana y de los de la derecha colombiana, ¿no? Solo que cuando llegaba un fotógrafo, el presidente conservador le decía al Gavito: oye, escóndete porque esta foto no te conviene, si era así. Era muy amigo también de Bill Clinton, me acuerdo, ¿no es cierto? Claro, era amigo de todo el mundo, sí. Lo que pasa es que es buen escritor y que tiene es un tipo de una fantasía extraordinaria. Excelente. Y una fantasía maravillosa. Excelente, maravilloso. Pero yo no lo definiría como hombre de izquierda, ni a Neruda tampoco.
¿Vos decís que no? No. Pero bueno, Neruda apoyó al Partido Comunista, tiene toda una historia, ¿no? Sí, pero toda su vida. Pero al final, si tú lees su poesía con atención, en todo el final, es una poesía muy dubitativa. Dice, yo no me quedo con una mitad de la manzana de la creación. Dice, he escrito tantos versos sobre el 1 de mayo que a partir de ahora solo escribiré sobre el día 2 de ese mes. Ajá. Está diciéndolo todo, ¿no? Sí, esos son los últimos, la última etapa. Claro, de por Neruda. supuesto, el poema crítico. No quiero, dice, ni la mentira ancestral, la vieja mentira conservadora, ni la revolución idolatrada. Tampoco quiere que la revolución sea un ídolo. Sí, está clarísimo. Bueno, son deseos de libertad muy claros, ¿no? Neruda tal Pero vez... él era disciplinado, se mantuvo en el partido, Sí. y me lo comentó muchas veces. No, yo no me puedo salir porque para que me aprovechen Mercurio, me decía, o me aprovechen Norteamérica. Ajá. Sí. Tenía muy claro su rol. Tenía muy claro su rol. Tenía muy claro su rol. Por ahí, si nosotros decimos cuál fue tu padre literario chileno, es Neruda, ¿no? La persona ¿Mi padre? que más te marcó, digo, No, literariamente. No, literariamente no me marcó nada. Ajá, No, al a ver. contrario. Digamos, yo soy un escritor completamente diferente a Neruda. No, eso está claro. Totalmente, pero nunca tuve esa cosa que tiene Neruda de gran abundancia, retórica. Yo era lo más diferente de eso. Nada. Lo que pasa es que era un gran amigo, Claro. porque Neruda era un tipo sobre todo en privado, era un tipo fantástico y era un conversador maravilloso y era muy divertido y tenía un gran humor y congeniamos muy bien. Pero él sabía que yo era un escritor diferente, yo no venía de canto general, digamos. Claro. Yo venía mucho más de Kafka que de eso. Claro, claro. ¿Ves? Pero fue una persona que te marcó profundamente y que Como admirabas persona, mucho. como persona. Pero como persona. Claro. Ese libro es fantástico, Adiós Poeta. Yo no sé si hoy se consigue, por ahí estoy recomendando un libro, no sé si hoy se consigue, si está en las librerías, pero es un libro realmente excelente. No, si muy está, porque está en la colección de bolsillo de Tusquets. Ah, bueno, Sí. se lo puede encontrar hoy. Se puede encontrar, pero es un claro. poco el estilo de la muerte de Montaigne, porque vos también estás contando la vida de otro, en ese Sí, caso sí. Neruda, pero entrás y salís. Lo que pasa es que aquí hay más ficción, porque en el caso Sí. de Neruda no hay No nada hay de ficción. ficción. Hay nada más que lo que yo sabía Y de él. faltan cosas que ahora vas a agregar en la Claro, nueva pero edición. que son cosas que yo sabía y que sé y que Claro. no conté quizá porque... Pero aquí no, porque aquí entro en un personaje del siglo XVI y hago ficción con muchos episodios en los que yo no estuve y que no se conocen. Pero es también un libro, como hablabas de Montaigne, muy libre, porque entras y salís con total soltura. Está contando una situación de Montaigne y por ahí resuena en algo personal y te pones a contar Sí. de vos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pero eso es original también, ¿no? Por lo menos le da una cierta frescura al tono, a la prosa, Sí. y así los lectores que ya han leído ese libro coinciden en que es un libro fresco, digamos, que es un libro original en ese aspecto. Leí que estás escribiendo tus memorias, tu autobiografía. Estoy en tres edad tomos. ya, ¿sabes tú por qué? Porque tengo miedo que si me demoro mucho en escribirlas pierda la memoria, entonces ya no puedo escribirlas. Ajá. Así que, porque yo escribo justamente memorias, no investigo cosas, sino que cuento lo que te recuerdo, acordás. y tengo la memoria bastante buena. Qué bueno. Y entonces ya escribí un primer tomo, Hasta los 20 años, ¿es así? más o menos, sí. Y lo escribí en París, esa es la gracia, siendo embajador y con 1000 latas caseras, pero lo escribí así porque mi primera versión es muy rápida. A mí no me gusta eso del escritor que hace una línea y la corrige y la vuelve a corregir y al final de un día escribió 3 líneas. Ajá. Y si yo tuviera que hacer eso me aburriría mucho y me dedicaría a otra cosa. Pero escribo rápido y corrijo lento, ¿ves? Escribo en el computador y después imprimo. Claro. Y imprimo con grandes espacios por todos lados. Y Entonces, ahí corregís. voy escribiendo. sí. Claro. En Pero el eso texto estoy. fluye, En lo eso dejás estoy. fluir. Sí. Y el segundo tomo, que ahora estás en el segundo. No, estoy en el primero en la corrección. Ah, todavía en la corrección Sí. de la infancia. Sí, y de la adolescencia y de la juventud. Ah. Ahí hay colegios de cura, Bueno. hay familia, Bueno. hay descubrimiento de la lectura, hay los primeros poemas, las primeras novias o pololas, se dicen Las Chile. pololas. Las sí. pololas, Sí, sí. cómo no. Estás en ese tomo. Sí. Pero después te viene toda la parte política fuerte. Después va a venir, claro. Y va a Pero, por venir. ejemplo, en ese tiempo nosotros entrábamos a unos bares y tabernas miserables, los chicos que querían escribir,
y bebíamos unos vinos muy malos y quedábamos con un círculo morado alrededor de la boca. Entonces mi primer tomo se llama Los Círculos Morados. De todos los vinos que se tomaban. Los vinos terribles. Si sobreviví es porque debo tener buena salud. Sigue habiendo, yo me acuerdo todos los discípulos de José Donoso, de Pepe Donoso, una generación muy interesante de escritores en Chile. ¿Cómo está ahora el panorama? Ya son mayores ya. No, esos ya son mayores. Son mayores, pero muchos... Tenemos poca conexión, acá no llegan demasiado. Pero muchos ya hoy día son escritores muy formados, como Arturo Fontaine, por ejemplo, como Gonzalo Contreras. Que Gonzalo Contreras bebía en exceso y era el típico escritor que iba a naufragar en el alcohol y dejó de beber de repente, está escribiendo muy bien de nuevo. Así que ves, todos están ahí, Carlos Franz, también. Los Donositos les decíamos. Sí. Los Donositos, pero marcó, ¿cómo marcó Donoso? ¿Cómo marcó? Marcó fuerte, claro. Bueno, viniste también, he leído que estás en Buenos Aires con este grupo... Me pidieron que hablara en la Fundación Libertad, me invitó, después me pidieron que hablara. Y entonces conté esos son grupos de derecha. Son grupos de derecha, son liberales. Pero liberales de derecha. De derecha, sí. Por eso te digo, entonces... ¿Y por qué no puedo hablar yo en un grupo? Pero podés hablar donde se te dé la gana, pero digo, para tratar de esta libertad de entrar y salir, a veces yo por eso pregunto. A ver. Claro, pero yo digo lo que yo pienso. Y yo hablé algo de Cuba, pero hablé de lo siguiente también. Antes los intelectuales éramos casi todos castristas, ¿no es cierto? Bueno, hicimos nuestra crítica y cambiamos y toda esa cosa. Pero hoy día los intelectuales no son anticastristas, son totalmente indiferentes frente al tema. Y yo creo que sería bueno para los mismos intelectuales de hoy, y sobre todo para los narradores, que entren en ese tema y lo revisen y qué sé yo, porque eso es literatura real. Sí, no, además el debate intelectual siempre es interesante. Es importante. Leí por algún lado que decías, hoy les interesa vender a los escritores, no les interesa... Pero a todos nos interesa vender. Pero a mí me interesa opinar y reflexionar y analizar el mundo. Y bueno, claro. Por eso, reivindicar ese rol a mí me parece importante. Y que vuelva a haber un poco de debate. En la Argentina hay debate en este momento. Bueno, está bien. Sí. A veces es un poco fuerte el debate, pero hay... Bueno, con tal que no se tiren piedras, que se tiren palabras. Palabras, claro. Eso es lo que tenemos que lograr, que se tiren palabras. Claro, no piedras. Yo me alegro mucho que hayas venido y de verte, que hacía muchos años que no te veía. Cada tanto viene a la Argentina Jorge Edwards y nos gusta tenerlo acá en el programa. Y ahora con este nuevo libro, que por supuesto recomendamos, La muerte de Montaigne. Y acuérdese que está Persona non grata, Dios poeta y tantos otros textos de Edwards que por suerte parece que se pueden conseguir en las librerías. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Cristina. Bueno, y queremos recordar también a Rafael Filippelli, el cineasta y guionista y profesor de tantos cineastas. Rafael Filippelli, que también murió en estos días, y lo vamos a recordar en una visita que hizo al programa cuando se estrenó su película Secuestro y Muerte. Vino junto con su mujer, Beatriz Arlo, que fue la guionista de la película, y con ese pequeño fragmento, recordando a Rafael Filippelli, nos despedimos y nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao. En general yo no quiero pasar por terco. Yo no coincido mucho con Beatriz en una situación que es, yo me niego a hablar de Aramburu. Ese personaje no es Aramburu para mí, es el general, se llama el general. Y hay 4 personajes que no son ni Ballerina ni nadie, son 4, quiero decir, a ver, acá hay un problema, estamos en presencia de una película. Estás emitiendo muy claramente. Pero es una película. Entonces yo digo, acá aparece un problema que es así, yo hace muchos años digo, cuando en una discusión aparece la frase, esta película es sobre la guerra de Vietnam, no se habla más de cine, se empieza a hablar de la guerra de Vietnam. Entonces esta no es una película sobre el asesinato de Aramburu, es una película sobre una forma de ejercer el poder en la década del 70. A partir de ahí podemos conversar todo lo que sea. Yo me voy a negar a hablar de Aramburu, porque para mí el personaje no es Aramburu. Y te digo por qué, Cristina, porque a mí Aramburu y los montoneros, de los cuales he hablado, me caían muy antipáticos ambos. Estos personajes, tanto el del general
como los secuestradores, no me caen antipáticos, me caen personajes interesantes para trabajar con ellos. Entonces yo tengo otra visión de la película, y que no tiene que ver con Aramburu, los montoneros y todo eso. No puedo evitar preguntarte, ¿te caían antipáticos tanto Aramburu como los montoneros? ¿Dónde estabas vos parado en ese momento, Rafael? ¿Dónde estaba? Yo era una persona de izquierda que estaba en contra de la violencia. Del ejercicio de la violencia como forma de tomar el poder. En ese momento. Sí, sí.